Incertidumbre de la medida en el laboratorio clínico según ISO 15189 del 2022. En el mundo de los laboratorios clínicos, donde cada gota cuenta y cada número puede cambiar una vida, enfrentarnos a la incertidumbre es pan de cada día. Pero ¿y si te digo que esa incertidumbre no tiene por qué ser un dolor de cabeza? La ISO 15189 nos da las herramientas para convertirla en nuestro mejor aliado. Así es, esa misma incertidumbre que nos hace dudar es la que, bien manejada, puede elevar nuestros estándares de calidad y confianza. Prepárate. Porque en esta guía no solo te ayudaré a cumplir con los requisitos de la ISO 15189, te brindaré herramientas esenciales para estimar la incertidumbre de la medida, incluso para aquellos métodos cualitativos tan temidos. Comencemos. ¿Qué es la incertidumbre de la medición? En la norma ISO 15189 se establecen una serie de requisitos para garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de pruebas de laboratorio. Estos requisitos incluyen la tan mencionada estimación de la incertidumbre de la medida. ¿Pero qué es la incertidumbre de la medida? Según una definición formal, la incertidumbre se puede concebir como un rango de valores asociados al resultado de una medida donde se puede encontrar el valor verdadero con una elevada probabilidad. Dicho en otras palabras, la incertidumbre de la medida es un concepto creado para tratar con un inconveniente asociado a las medidas. No podemos conocer con exactitud el valor verdadero. ¿Por qué es importante la incertidumbre en el contexto de la ISO 15189 del 2022? La gestión de la incertidumbre es fundamental para garantizar la confiabilidad en los resultados de las pruebas de laboratorio clínico. Una medición con una incertidumbre elevada puede llevar a la toma de decisiones erróneas en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Esta es una de las principales razones para estimar la incertidumbre. Adicionalmente encontramos beneficios como mejorar la calidad de los resultados obtenidos a partir de las pruebas de laboratorio. Aumenta la confianza en los resultados. Fortalece la reputación del laboratorio. Requisitos de la norma ISO 15189 del 2022 para la gestión de incertidumbre. La cláusula 7.3.4 de la norma enumera los requisitos relacionados con la incertidumbre de medida, denominada como MU en la norma. Esto es lo que establece explícitamente esta cláusula. La MU de los valores medidos debe evaluarse y mantenerse para su uso previsto, cuando proceda. La MU debe compararse con las especificaciones de rendimiento y documentarse. Las evaluaciones de la MU deben revisarse periódicamente. Para los procedimientos analíticos en los que la evaluación de la MU no sea posible o pertinente, deberá documentarse la justificación para excluir la estimación de la MU. La información sobre la MU debe estar a disposición de los usuarios del laboratorio que la soliciten. Cuando los usuarios pregunten sobre la MU, la respuesta del laboratorio deberá tener en cuenta otras fuentes de incertidumbre, como la variación biológica, entre otras. Si el resultado cualitativo de un análisis se basa en una prueba que produce datos de salida cuantitativos y se especifica como positivo o negativo, en función de un valor umbral, la MU. En el valor de salida debe estimarse utilizando muestras positivas y negativas representativas. En el caso de los análisis con resultados cualitativos, también debe tenerse en cuenta la MU en las etapas intermedias de medición o los resultados del IQC, control de calidad interno, que producen datos cualitativos para las partes clave, de alto riesgo, del proceso. La MU debe tenerse en cuenta al realizar la validación o verificación de un método, cuando proceda. Lo que la norma ISO 15189 nos dice sobre la incertidumbre puede resumirse de la siguiente manera. La norma ISO 15189 destaca la importancia de gestionar adecuadamente la incertidumbre de medición, MU, en los laboratorios clínicos. La MU debe evaluarse y actualizarse periódicamente para garantizar la fiabilidad de los resultados de acuerdo con las normas previstas, documentando cualquier discrepancia. En los casos en que la evaluación de la MU no sea aplicable, deberá justificarse claramente. La información sobre la UM debe ser accesible a los usuarios de los laboratorios, respondiendo a sus consultas mediante la consideración de todas las fuentes de variabilidad, incluidas las biológicas.
La estimación de la MU es crucial tanto en los análisis cualitativos como en los cuantitativos, especialmente en aquellos resultados que dependen de valores umbral. Además, la MU desempeña un papel importante en la validación y verificación de los métodos analíticos. Estimación de incertidumbre en el laboratorio clínico según ISO 15189 del 2022. En el laboratorio clínico existen dos grupos generales de métodos, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Cada uno posee un enfoque distinto al momento de estimar la incertidumbre. Abordaremos ambos enfoques de manera general. Para ello primero explicaremos el enfoque de estimación de incertidumbre de métodos cuantitativos o método GUM y posteriormente el enfoque de métodos cualitativos o enfoque basado en el teorema de Bayes. Empecemos. Estimación de incertidumbre de métodos cuantitativos en laboratorios clínicos. La estimación de incertidumbre para métodos cuantitativos en el laboratorio clínico se consigue al implementar el protocolo de estimación de incertidumbre dado en la guía GUM, Guía para la expresión de la incertidumbre. En esta guía se resume la estimación de incertidumbre en los siguientes pasos. Paso 1. Definición del mensurando. Antes de estimar la incertidumbre de un método cuantitativo, proporciona una completa descripción del mensurando. En esta descripción puedes incluir aspectos como el analito a medir, la matriz que lo contiene y sus posibles interferencias. Ejemplo, determinación de glucosa en sangre a través de la técnica enzimática por espectrofotometría UV. Durante esta descripción también puedes incluir lo relacionado con la preparación del paciente, obtención de la muestra y preparación del reactivo. Es decir, las etapas preanalíticas. Paso 2. Determinación del modelo de medición. En este caso asocia a tu resultado de la medida un modelo de medición que tenga en cuenta las variables de entrada. Este modelo de medición relaciona la magnitud de salida, resultado de tu ensayo, con las magnitudes de entrada. Una magnitud de entrada, en el caso del ejemplo de la prueba de glucosa puede ser por ejemplo la absorbancia medida. Esta absorbancia se multiplica por otras magnitudes de entrada para obtener la magnitud de salida o resultado de la medición, concentración de glucosa expresada en miligramos por decilitro. Paso 3. Identificación de las fuentes de incertidumbre. Una vez que tienes el modelo de medición procedes a identificar las fuentes de incertidumbre. Empieza por identificar las magnitudes de entrada de tu modelo de medición. Cada una de las magnitudes de entrada dadas en el modelo de medición es una fuente de incertidumbre. Estas magnitudes de entrada pueden tener a su vez fuentes de incertidumbre secundarias. Para realizar una correcta identificación de fuentes de incertidumbre te recomiendo realizar el análisis de causa raíz o diagrama de espina de pescado. Este diagrama te permite identificar, observar y organizar las fuentes de incertidumbre del sistema de medición. El sistema de medición hace referencia a todos los elementos que están involucrados al realizar una medida. Estos elementos son personal, condiciones ambientales, insumos y reactivos, equipos. Asegúrate de revisar cada elemento del sistema a través del diagrama de causa raíz. Al hacerlo lograrás identificar las fuentes de incertidumbre. Durante este proceso es recomendable involucrar al personal experimentada en el método, dado que conocen las posibles fuentes de incertidumbre intrínsecas para cada método. Paso 4. Cuantificación de las fuentes de incertidumbre. Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre hay que cuantificarlas. Para realizar este proceso usa los métodos de estimación de incertidumbre dados en la guía GUM, estimación de incertidumbre por el método tipo A o el método tipo B. Método tipo A hace referencia a la estimación de incertidumbre a través de métodos estadísticos. Por ejemplo, la recopilación de una serie de datos obtenidos bajo condiciones de repetibilidad y la determinación de parámetros de dispersión tales como la desviación estándar. Una vez que obtienes la desviación estándar aplicas la siguiente fórmula para obtener el valor de incertidumbre estándar. Donde U es la incertidumbre estándar, S es la desviación estándar y N es el número de experimentos independientes realizados. Método tipo B. Considera aquellos métodos en los cuales no se hace uso de métodos estadísticos para estimar incertidumbres estándar.
Entre estos métodos se encuentra el uso de certificados de material de referencia, certificados de calibración de equipos, conocimientos previos sobre el método, etc. Una vez que has implementado uno o ambos métodos obtienes los valores de incertidumbres estándar. Estos valores estándar son combinados en una sola expresión. Obsérvalo en el siguiente paso. Paso 5. Combinación de las fuentes de incertidumbre. Después de cuantificar las fuentes de incertidumbre y convertirlas en incertidumbres estándar, procedes a combinarlas en un único resultado. Este resultado único se llama incertidumbre combinada y se simboliza generalmente como U sub c. Para calcularlo usa una función típica de expansión de error como la siguiente. En esta expresión, UN corresponde a cada una de las incertidumbres estándar de cada fuente de incertidumbre. Paso 6. Expansión de la incertidumbre combinada. El paso siguiente a la combinación de incertidumbre es la expansión de la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada, por sí sola, ofrece una probabilidad de confianza baja para la mayoría de las aplicaciones en los análisis clínicos. Por esta razón su valor se expande hasta conseguir una probabilidad de confianza mayor al 95% generalmente. Para realizar esto tomamos el valor de incertidumbre combinada y lo multiplicamos por un factor K. Donde U es la incertidumbre expandida, K es lo que conocemos como factor de cobertura y U sub C es la incertidumbre combinada. El valor del factor de cobertura K se asume generalmente como 2. Paso 7. Expresión de la incertidumbre. El paso final en el método de estimación de incertidumbre se relaciona con la expresión. Existen varias maneras para realizar una correcta expresión de incertidumbre, algunos ejemplos se indican a continuación. Ejemplo 1. Triglicéridos, 150 más menos 20 miligramos por decilitro. Ejemplo 2. Glucosa en sangre, 95 miligramos por decilitro más menos 5 miligramos por decilitro. Ejemplo 3. Hematócrito, 42% más menos 2%. Uno de los aspectos para tener en cuenta durante esta expresión es el correcto uso de cifras significativas. Como regla general, las cifras significativas de la incertidumbre deben de concordar con el número de cifras decimales del resultado de la medida. El método bayesiano y la incertidumbre en pruebas clínicas. Para asociar un valor probabilístico a una medida cualitativa podemos hacer uso del enfoque bayesiano. Este enfoque es uno de los métodos conocidos más antiguos al estimar la incertidumbre en métodos cualitativos en laboratorios clínicos. El teorema de Bayes es un concepto relacionado con las probabilidades condicionales, en donde se estima la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya se cumplió un evento alternativo. En el siguiente ejemplo se indican dos eventos. Evento A, evento donde el paciente es portador del virus de hepatitis B. Evento POS, evento donde la prueba de antígeno de superficie de hepatitis B resulta positiva. Haciendo uso del enfoque bayesiano podríamos estimar la probabilidad de que el paciente esté enfermo dado que el resultado de la prueba fue positivo. Esto lo logramos haciendo uso de una ecuación de probabilidad condicional como la siguiente. Razones de verosimilitud para estimar la incertidumbre en laboratorios clínicos. Existen varios enfoques que podemos realizar al tratar de obtener las probabilidades dadas en la anterior ecuación. Uno de estos enfoques, dentro del teorema de Bayes, es el cálculo de las razones de verosimilitud, likelihood ratio por su traducción del inglés. Estas razones se obtienen a través de las siguientes expresiones. Como puedes ver en las expresiones anteriores, la razón de verosimilitud puede ser positiva o negativa. En cada una de ellas se comparan dos probabilidades condicionales. Para estimar cada una de estas razones es necesario conocer previamente los términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad hace referencia a la capacidad que tiene la prueba para detectar a los pacientes que contienen la enfermedad. Por su parte, la especificidad es la capacidad de la prueba para identificar a pacientes sanos. Estos términos corresponden a los parámetros de desempeño de una prueba de laboratorio clínico. Pueden ser determinados a partir de reportes publicados previamente para especificaciones técnicas de los ensayos. Consideraciones acerca del teorema de Bayes para estimar la incertidumbre en pruebas clínicas.
Una de las principales ventajas del teorema de Bayes es que permite cuantificar la incertidumbre de manera sencilla una vez que se tienen las probabilidades previas de sensibilidad y especificidad. La incertidumbre calculada con este método es la incertidumbre de medición para el sistema de medición y no para una medición individual. El enfoque requiere normalmente muchas medidas repetidas para determinar los valores de sensibilidad y especificidad. Conclusiones. Y ahí lo tienes, el baile con la incertidumbre no tiene por qué ser un tropiezo en tu día a día de laboratorio. Con este recorrido espero que hayas encontrado esa chispa de confianza para enfrentar la incertidumbre de pecho a frente, no como un obstáculo, sino como un escalón más hacia la excelencia. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Recuerda que en nuestra página, sgclab.com, encontrarás esta y mucha más información relacionada con la norma ISO y EC 17025 e ISO 15189. Hasta la próxima.